Hola, soy Luis Alberto Serrano, autor de la novela Las Tres Reinas, que se presenta, y quiero agradecer, por supuesto, lo primero a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo por la oportunidad de participar con mi libro Las Tres Reinas, editado por la editorial Edalca, allá en México, y que ya tiene su cierto recorrido, pero todavía no he podido estar ahí en esa Ciudad de México a la que tanto quiero, con la que tanto he compartido ya. Y con estos misterios pandémicos, este año no puede ser, pero el año que viene ya veréis que sí, que vamos a estar en México con la novela Las Tres Reinas. Y además, noticia, también presentaremos ya el año que viene, si Dios quiere, la versión juvenil de la novela para jóvenes entre 9 y 14 años. Porque realmente la novela Las Tres Reinas nació para dar un poco de luz a la juventud, sobre todo en cosas como la sabiduría, la amistad, el amor, la igualdad de géneros, muchas cositas que vienen como novedades el año que viene también para la gente joven. Y ahí vamos a estar en el Zócalo. Bueno, pues la novela Las Tres Reinas está basada en la historia de las tres esposas de los Reyes Magos. De todos es sabido, la tradición cuenta que los Reyes Magos se fueron siguiendo una estrella que no sabían a dónde les conducía y que al final les acabó llevando a Belén, como todos saben, ¿no? Pero esta historia arranca cuando los tres Reyes Magos se van en una caravana. Ellos son miembros del Consejo de los Astros de la Biblioteca de Alejandría, y para que ellos pudieran ir a ver qué significaban los designios de esa estrella, decidieron dejar a sus mujeres a cargo del resto de los compañeros del Consejo de los Astros de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces, ellas tres tienen que ir hacia Alejandría. Bueno, Tomila no, porque Tomila ya vive en Alejandría. Tienen que ir y juntarse, y las combinan en un monasterio en los que ellas van a tener que hacer un trabajo que les encarga la propia Biblioteca de Alejandría. Y a lo largo de ese trabajo van a ellas primero a conocerse a sí mismas. No olviden que son tres mujeres que no se conocen y que están a cargo de un grupo de hombres, con lo cual también va a tener un poco de reivindicación, ¿no? Que ese trabajo que van a hacer tenga repercusión y que sea firmado por nombre de tres mujeres, una cosa que en aquella época pues no estaba muy valorado social y mucho menos culturalmente, ¿no? Que un estudio avalado por tres mujeres pues tuviera credibilidad. Ellas van a intentar durante esta novela que se reconozcan sus nombres de mujeres, ¿no? Aparte del nombre de sus maridos, sino que ellas también pues pueden tener la capacidad real de hacer un estudio con todo rigor. Esa es la trama principal. Después, bueno, hay un montón de tramas secundarias acerca de la sabiduría, cómo adquirir más sabiduría, acerca del amor y la amistad sobre todo, ¿no? Porque, como decía antes, son tres personas que no se conocen, además son de tres rangos de edad diferentes, ¿no? Porque Cermis ya roza la sesentena, Tomila la cuarentena y Cadina, la más joven de las esposas de Baltasar, tiene prácticamente 20 años, ¿no? Con lo cual, si os dais cuenta, hay un conflicto generacional también entre ellas que al final va a hacer que tengan que superar también ciertos obstáculos entre ellas, ¿no? Pero que yo creo que el amor y la amistad está por encima de todas esas cosas, y esa es la trama general, que se va mezclando con un montón de tramas secundarias que son las que le van dando ritmo a la novela y las que te van atrapando capítulo a capítulo. La novela termina al final, cuando los Reyes Magos llegan de aquel periplo, pero nos deja con la duda de saber qué ha pasado, ¿no? Con lo cual, no es una novela que entre dentro del espacio de las religiones, obviamente que no. O sea, es una novela social, muy bien ambientada en la época del siglo I, además que estuve 6 meses estudiando historia antes de ponerme a escribir la novela, y yo creo que lo que enamora mucho de esta novela son sus tres personajes, ¿no? Cermis, Tomila y Cadina, esposas de los tres Reyes Magos. Pues en México esta novela está editada por la editorial Edalca, en España está editada por Círculo Rojo. Podemos decir que para ser mi primera novela, pues estoy muy contento de que ya haya superado más de 1000 ejemplares vendidos, ¿no? Pues sobre todo para un autor novel,
que viene de otras disciplinas artísticas, pues bueno, es una sorpresa que la novela ya ha tenido tanta buena aceptación, que habiendo una pandemia de por medio no haya parado de vender libros y que las ferias del libro me lo soliciten y que bueno, que ya aquí en España está pronto de salir ya la 5ª edición, que se dice pronto, con una novela de autoedición no suele tener tanto recorrido y que 2 años después de 1 año y medio después de su publicación todavía siga vigente, yo creo que es para estar orgullosos de ello. Bueno, pues aquí a mi espalda tienen la ciudad donde yo vivo, es Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Gran Canaria, y desde aquí es donde empezó todo, ¿no? Porque yo soy nacido en Madrid, pero a la edad de 10 añitos me vine a vivir aquí, vamos, yo me considero un canario, obviamente, y soy titulado en realización de audiovisuales y espectáculos, y empecé haciendo cine. De hecho, todavía tengo proyectos de cine, que es donde realmente yo he desarrollado la mayoría de la parte de mi labor artística, donde he ganado premios, donde realmente pues, más se me conoce, ¿no? Una vez que empecé a hacer cine, llegó un momento en el que me contrataron para dirigir unas galas de carnaval, que la verdad que fueron bastante sonadas aquí en su momento. Fue cuando, a través de mi socio Misha, mexicano, con el que yo dirigí las primeras galas de carnaval, que el tema central era México, fijaros que ya México incidía recurrentemente, ya pudimos hacer una obra juntos que se llamaba Éxodos, y esa fue la primera oportunidad que yo tuve de ir a México, ¿no? Íbamos a presentar Éxodos y aprovechamos que íbamos a hacer esa obra para proyectar mi cortometraje Ante todo respeto, y aprovechamos con la productora Albarandal de los estudios Churubusco para rodar parte de mi siguiente cortometraje, que era Las cartas de Dios. Así que, como veis, México viene ya desde muchos años y muchos contactos, y para mí ha sido la puerta grande de mi carrera. Como ya digo, Las cartas de Dios fue mi entrada en América por parte del cine, y Éxodos, la obra de teatro. Y pues después, con los contactos conseguidos en esos proyectos, pues pude llevar de gira cantante. Teníamos un espectáculo que se llamaba Interculturalidad, en la que trabajábamos con varios artistas, tanto canarios como mexicanos, los juntamos en el escenario, y a partir de ahí pues pude hacer gira con cantantes como Sisto Armas y varias gentes más, ¿no? Con lo cual empecé a seguir produciendo en México con un montón de contactos. Y bueno, esto que podéis ver aquí es la bahía del Confital. Realmente casi todo lo que escribo lo suelo madurar caminando por estos parajes espectaculares de nuestra ciudad. Esto está a 1 hora de camino desde mi casa, caminando, y voy y vuelvo caminando, y por el camino pues voy arreglando y diseñando todo lo que estoy escribiendo, ¿no? Y parte de Las Tres Reinas pues nace en estos parajes. ¿Cómo vienen Las Tres Reinas? Pues bueno, yo en aquellos momentos estaba dirigiendo unos musicales sobre la movida madrileña, sobre el pop británico, y llegó casi que llegué a decidir que necesitaba tiempo para mí, ¿no? Y un día llegué a casa y les dije a mis padres, creo que voy a empezar a escribir un sueño que tengo en la cabeza desde hace años, que se llama Las Tres Reinas, y va a ser mi primera novela. Y ahí está la novela, concluida. Bueno, pues ahora lo que voy a contar un poco es cómo desarrollé la novela, ¿no? Yo soy una persona muy metódica en el trabajo, yo vengo del mundo de los guiones del cine, y eso me ha hecho siempre trabajar de una forma muy esquemática, ¿no? Como si dividiéramos las cosas en secuencias, como los guiones de las películas. Con esta novela, que era mi primer proyecto así tan ambicioso, empleé la misma técnica, ¿no? Yo, antes de empezar a escribir, ya yo sabía que la novela tenía 19 capítulos, sabía qué tenía que escribir en cada uno de los capítulos, con lo cual se me hizo después fácil a la hora de escribir. Fue más complejo a la hora de diseñar la novela que a la hora de escribir. Aunque sí reconozco que hubo una trama que la tuve que improvisar, porque había un capítulo que se me quedó flojo. Y en ese capítulo yo no sabía si se me había quedado un poquito más verde porque no me gustaba el capítulo, o porque realmente el otro me estaba gustando tanto y ese no llegaba a la altura. Pero sí me obligó a meter una trama que no existía, lo cual me alegro mucho, porque después esa trama la pude colear
hasta 2 o 3 capítulos más y levantar también un poquito, ¿no? Pero como veis aquí en el panel, ¿no? La novela arranca desde que los Reyes Magos se van hasta que los Reyes Magos vuelven. Esto es porque mi novela, las protagonistas son las 3 esposas de los Reyes Magos. O sea, no podía dejar yo que el protagonismo lo tuvieran sus esposos, con lo cual, bueno, también es verdad que se me hizo fácil, ¿no? Los Reyes Magos se van siguiendo una estrella, pues ahí es donde yo puedo arrancar la novela, porque los reyes desaparecen. En ningún momento de la novela tienen una repercusión más allá de lo que ellas puedan decir de ellos, pero realmente los pensamientos y toda la historia de esta novela gira en torno a esas 3 reinas, a esas 3 esposas y a esas 3 grandes mujeres. Vamos a hablar de las protagonistas, de Cermis, Tomila y Kadina. Cermis es una mujer ya de unos 60 años, es esposa de Melchor y es una erudita, igual que su esposo, es astrónoma también, ¿no? De hecho, ella pertenece a la aristocracia dacia. Dacia es un pueblo centroeuropeo de los muchos pueblos bárbaros que los romanos no pudieron conquistar, y ella pertenecía a la aristocracia y ayudaba a Melchor en sus trabajos de investigación astronómica. Eso hacía que muchos de los descubrimientos de Melchor no fueran tantos de él, sino de ella, pero que para que la sociedad los reconociera como tales, pues todos esos estudios los firmaba su esposo. O sea, era una mujer abnegada, sometida a una sociedad machista, que era la sociedad imperante en el año 1, y que de repente tiene la oportunidad de realizar un estudio para la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Siempre es la de las 3, es la más experta en la vida, una persona que se ha criado en la realeza, que tiene un don de gente, una persona dulce de trato, muy real, muy de la corte, aunque es guerrera también, como sus 2 hermanas, pero ella siempre ganaba sus luchas en los entrenamientos más por la habilidad y la inteligencia que por la fuerza, ¿no? Como sus 2 hermanas. Esta era la más dulce de las 3. Tomila es la esposa de Gaspar. Tomila vive en Alejandría, como el propio Gaspar. Ellos ya trabajaban para la Biblioteca de Alejandría, pero vivían ya allí. Y Tomila es una persona, no tiene esos estudios eruditos que pudiera tener Cermis. Tomila es más unas relaciones públicas nata. Nieta de Julio César y Cleopatra, hija de Cesarión, que Cesarión la ocultó del poder de Roma, sabiendo que pudiera ser en algún momento dado sucesora al trono de Roma. Todos sabéis que uno de los deportes de riesgo, siempre lo digo, uno de los deportes de riesgo más grandes que había en esa época era ser emperador, ¿no? Porque no solían llegar a los 40, 50 años de vida, siempre envenenados o apuñalados. Entonces Cesarión, sabiendo que su vida corría peligro siempre por ser hijo de Julio César y Cleopatra, ocultó a su hija del poder de Roma, ¿no? Nadie sabía que tuvo una hija. Entonces esa hija, Tomila, con el tiempo, cuando trascendió, llegó a un pacto con Roma, a cambio de, mientras yo no me dedique a la política, ustedes me respetan. Y eso hizo ella, se recluyó en Alejandría, se casó con un astrónomo del que se enamoró muy jovencita, que era Gaspar, y ella en su palacio de Alejandría, pues desde ahí regía todo el orden de su esposo, sin trascender más allá. Entonces es una persona que acostumbraba a dar fiestas en la casa, acostumbrada a estar rodeada de mucha gente, es la simpática por excelencia, y de las 3 es la que tiene más inteligencia emocional, es la que sabe más dominar las relaciones entre la gente, y eso apoyará mucho al grupo en ciertos momentos, ¿no? Kadina es la más pequeña de las esposas de Baltasar. Es nubia. La sociedad nubia está en el Bajo Egipto, lo que hoy sería la zona de Sudán. En Nubia, la poligamia obligada en aquella época, porque como era un pueblo guerrero,
iban muchos hombres a la guerra, volvían pocos hombres de la guerra, y entonces los pocos hombres que había pues tenían que tener pues en la casa, mantener, porque como eran además sociedades en las que las mujeres pues no tenían derechos para trabajar y para eso, pues cada mujer se tenía que acomodar a la casa de un hombre, ¿no? Por eso entonces no tocaban a uno cada uno, tocaban a muchos, entonces ese tipo de poligamia era una poligamia más social que otra cosa. Y Cadina es la más pequeña y la sorpresa cuando una de ellas tiene que iniciar el viaje desde el Bajo Egipto hasta Alejandría para acompañar a Baltasar, deciden que sea la más pequeña de todas, Nahuatl, que es de las esposas la mayor y es la que realmente regenta el palacio, decide ceder su sitio para que vaya una persona que es completamente inexperta en la vida, completamente inexperta en las relaciones sociales, completamente inexperta en las relaciones de palacio. Realmente es la que durante el camino es la que más va a aprender de sus dos compañeros mayores, de Celmis y de Tomila. De una va a aprender la sabiduría y de otra la sabiduría social, ¿no? O sea, realmente Cadina es la que focaliza todo lo que yo quiero que el público aprenda en esta novela. Aprenda a que es importante las relaciones sociales, que es importante ser fiel a uno mismo, pero también ser fiel a la gente que te rodea. Cadina va a aprender incluso a escribir, o sea, tiene la intención de mejorar, que siempre es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Las ganas de mejorar. Eso lo tiene Cadina y es lo que quiero que aprenda el público. O sea, Cadina realmente es la verdadera protagonista de esta novela. Bueno, pues el tema central de realmente la novela, lo que yo quería escribir, el planteamiento, la excusa para presentar a las tres reinas es hacer un alegato, sobre todo a la juventud. Creo que hoy en día la gente vive de una forma mucho más mundana, mucho más preocupado más del ocio y del placer que de realmente crecer como personas. La excusa para contar esta historia era hacer crecer a la juventud en lo que es la sabiduría, en las herramientas que tienen que tener para adquirir sabiduría. Para mí la sabiduría, o en principio, es un tema muy abarcable, esto da para una conferencia entera, pero la primera aproximación que hacemos es que la sabiduría es los conocimientos que tenemos para que podamos discernir el bien del mal. Eso para mí sería una primera definición. Las cosas que están bien las tenemos que hacer, las que están mal no las tenemos que hacer. Y la única forma de decidir siempre bien es tener unas herramientas que nos permitan elegir la mejor opción. Y eso es lo que yo le llamo sabiduría. La aprendemos o nacemos con ella, porque hay mucha controversia en ese tema, ¿no? Si cuando nacemos somos un lienzo en blanco que con la edad se va pintando, o realmente ya los genes transportan una información que de esa información nos aprovechamos en el futuro, ¿no? Durante esta novela pues también tenemos nuestras ciertas disertaciones. Ellas, las reinas, pues quieren averiguar de alguna manera si realmente nacemos inocentes o realmente esto se trata de aprender de los errores para ir mejorando día a día. Y una cosa que ellas evalúan que es importante, quizás porque nacemos ya con ella, es la capacidad de la memoria. Imaginaros que no tuviéramos memoria y que hoy no nos acordáramos de lo que hemos hecho ayer. Pues obviamente no podríamos mejorar, porque si no sabemos cómo es lo bien y cómo es lo mal, no podemos mejorar. Entonces yo creo que la memoria es básica para tener sabiduría. La gente que tiene memoria es capaz de recordar pues los hechos pasados, que es de los que realmente venimos a aprender, ¿no? De los hechos pasados de nuestra vida. O sea que la memoria es importante. La inquietud. Para tú mejorar, lo primero que tienes que tener es ganas de mejorar, obviamente. O sea, la juventud que se dedique a que su principal
motivo en la vida es salir y divertirse en la noche, tener un trabajo para ganar dinero, para volver a salir a divertirse, difícilmente van a poder mejorar. Se conformarán con un trabajo con el que le paguen un dinero para poder subsistir y poder tener esa fiesta que quieren, ¿no? Pero realmente cuando las personas se preocupan y tienen la inquietud de mejorar, la inquietud es una actitud ante la vida, ¿no? Y si no la tienes, te quedas, y si la tienes, vas a querer siempre mejorar, ¿no? Siempre pongo el ejemplo que de repente te dicen una palabra que no entiendes. Yo tengo la actitud, cuando veo una palabra que no conozco, buscarla en el diccionario y saber qué es. Eso con el tiempo te lleva a tener un lenguaje amplio. Y tú vas a una oferta de trabajo y de repente eres una persona que hablas bien, que te expresas y que tienes una cultura general grande, tendrás más oportunidad de que te den el trabajo que una persona que no ha tenido actitud nunca de mejorar. Entonces, yo creo que la inquietud y las ganas de mejorar es una cosa inevitable, imprescindible, para que la sabiduría de la juventud crezca. Pero eso, sin inquietud, difícilmente van a mejorar. Un capítulo aparte merece la intuición, porque muchos me dirán, vale, yo no tengo mucha preparación, pero tengo mucha intuición. Hay gente que, sin planteárselo, sin comerse mucho el coco, siempre van por el camino acertado, ¿no? Y tú dices, bueno, es que tienen una intuición sobrenatural. Yo soy de los que pienso, y en esta novela queda reflejado de alguna manera, que cuando tú tienes que tomar una decisión y la tomas sin evaluar, simplemente basándote por la intuición, creo que eso no es tan así. Todas las decisiones están basadas en nuestras experiencias anteriores. Lo que pasa es que si no las recuerdas, si, como decíamos antes, no tienes una gran memoria, pero ahí sí está grabado, o sea, están grabados, tus experiencias anteriores están grabadas ahí. Con lo cual, al final has tomado una decisión basada en experiencias anteriores que tú no recuerdas. Es como cuando vas a escribir un cuento que de repente tú dices, Dios, qué bien, qué cuento más bonito se me ha ocurrido, ¿no? Y lo que tú no sabes es que ese cuento se te ha ocurrido porque hace 2 años viste una escena en una película, por ejemplo, que te motivó, y de repente ese recuerdo que tú tienes ahí, 2 años después, sin que tú te des cuenta, te lleva a escribir un cuento, ¿no? O sea, que el tener las cosas en la memoria muchas veces hace que parezca que estamos intuyendo cosas cuando realmente lo que estamos buscando en nuestro subconsciente, cuál es la mejor solución para nosotros, para cualquier hecho que se nos proponga. Bueno, entonces la intuición a veces no es tan intuitiva, sino es una falta de memoria de los hechos que tenemos guardados en ella. Y uno que me parece importante, y creo que fue el que más me motivó al hecho de decir, Luis, escribe sobre la sabiduría, más fijándome en gente que no la tiene, ¿no? O sea, gente a la que realmente hay que enseñar, es la observación. Vivimos o estamos creando, porque a lo mejor los culpables somos nosotros, los que venimos de atrás, estamos creando una sociedad de jóvenes que no se fijan en nada en la vida, van y vienen sin observar, y la observación es la mayor capacidad que tenemos para tomar decisiones. Cuando llegas a un local, hay gente que entra y hay otra gente que lo primero que hace al entrar es ver. Hay mucha gente, aquí hace calor, aquí no sé cuánto, ¿sabes? Empieza a autosuministrarse datos que posiblemente en un momento dado le hagan falta. Pero es la observación de las cosas las que hace que se dé cuenta de cómo funciona todo. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen que apretar 2 botones y hay uno rojo y uno verde, y el verde abre la puerta, ¿no? Y bueno, pues tú el primer día no sabes cuál es, pues aprietas el verde y abre la puerta, y ya tú al día siguiente sabes que es el verde el que abre la puerta, ¿no? Pues hay gente que todos los días aprieta uno de los dos a ver cuál es el que abre la puerta, y el que la abre, pero, ¿sabes? Si tú aprendes que o sea, hay que fijarse en que el verde es el que abre la puerta.
En todos los aparatos del mundo el verde abre la puerta. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que para probar apretaría el rojo primero. Pues esa forma de tener observación y de fijarse en las cosas, creo que es importante para la sabiduría también. Ir a cada sitio que vas, cada cosa que aprendas, observarlo y dejarlo siempre en la memoria. Que está ahí y que en algún momento dado puede, incluso, como decía antes, sin que te des cuenta, puede salir adelante. Y otra cosa importantísima a la hora de adquirir sabiduría es la investigación y la experimentación. A otro nivel, obviamente, pero bueno, no, ya en niveles normales. Si tú quieres saber si el aceite flota en el agua, pues bueno, tendrás que echar aceite en el agua para ver si flota. Vale, pues eso hay que hacerlo constantemente durante la vida. Hay que probar cosas, hay que investigar. Oye, ¿qué pasa si en vez de subir una montaña la rodeo? ¿Cuándo me canso más? Pues tendrás que mirar a ver, probar un día subir la montaña, bajarla por el otro lado, o un día rodearla para no tener que subir. Pues tendrás que probar. Eso da sabiduría, porque al final vas a saber cuándo te cansas más o cuándo te cansas menos. Pero la experimentación hay que hacerla constantemente, probar cosas. O sea, no solo dedicarte a observar, sino cuando quieras tener conclusiones, pues tendrás que ver cómo llegas a esas conclusiones. Pero para eso hay que tener, y lo dije desde el principio, una actitud para ganas de mejorar. Y bueno, y una cosa muy importante también, quizás la que más nos llena de sabiduría, sobre todo en la época joven, son las enseñanzas. Daros cuenta de que nos envían al colegio ya con 3, 4 añitos para que empecemos a adquirir conocimientos. Eso es lo que nos va dando una sabiduría temprana y así pues la gente que tiene la actitud va a seguir aprendiendo durante toda la vida. Hablábamos antes de hay gente que llega un momento en el que dice ya yo me lo sé todo y ya me dedico a vivir la vida a mi manera, pero es verdad que unos vamos aprendiendo de otros, ¿vale? Que los maestros tenemos una enseñanza arreglada y esos son unos conocimientos básicos que tenemos que adquirir durante nuestra vida y nos los dan los maestros. Pero después también aprendemos de todos en la vida. Yo siempre digo que se puede aprender tanto de un anciano como de un niño. Yo creo que la sociedad actual ahora mismo no tiene en los ancianos una confianza como había en la antigüedad. Fijaros que en la antigüedad casi todas las cúpulas jerárquicas eran los ancianos de las tribus, pues que eran los que más sabiduría tenían porque eran los que más experiencia acumulada tenían. Hoy en día creo que relegamos a los ancianos en un momento dado y los quitamos de la actividad social. Creo que es un error. Pero creo que, bueno, y tengo claro que aprender de otras personas te hace más sabio, con lo cual la actitud en este caso tiene que ser de escuchar mucho a las personas. Yo cuando me dicen, Luis, a mí lo que más me gusta de tus películas, lo que más me gusta de tus proyectos son los personajes que son muy reales. ¿Cómo consigues hacer esos personajes reales? Es que yo escucho a la gente, porque tú cuando te pones a escribir, tú eres el asesino y tú eres el muerto y tú eres todos, ¿no? Con lo cual, para crear personajes creíbles tienes que escuchar a la gente, y de la gente en el día a día se aprende mucho. Creo que es una actitud que en este capítulo merecía también, en esta novela merecía un capítulo también, el aprender de la gente. Y bueno, esto sería todo impensable, o por lo menos no sería óptimo, si no hubiera disciplina. La gente más disciplinada en los estudios, por ejemplo, la gente que se preocupa de estudiar, la gente que se preocupa de aprender, la gente que tiene esa disciplina, la gente que se preocupa de escuchar a los demás, la gente que se preocupa de buscar las palabras en el diccionario, como dije antes, pues esa gente llegan a la sabiduría de una forma o antes o incluso más perfecta, ¿no? Pero es una disciplina, o sea, no es que tú digas, pues yo ahora voy a estar un par de meses aprendiendo sabiduría.
que no, que esto no es de 2 meses, esto es crear unas herramientas, unas aptitudes que ya las he venido enumerando, y cuando realmente ya las canalizas y las haces mecánicas, ya te salen solas. O sea, yo cuando voy a los sitios soy muy observador, me quedo con un montón de coplas que veo alrededor, pero no porque sea un chismoso, es porque realmente mi cerebro ya está entrando en un sitio y está evaluando. Esa actitud creo que es importantísima. Disciplina, o sea, mecanizar las herramientas para que ya salgan solas. Después quise hacer también un alegato al estatus social. ¿Ustedes creen que el estatus social da más o menos sabiduría? Pues yo creo que dependiendo de la capacidad o las oportunidades que a ti te den, tendrás más acceso a la sabiduría o menos. Pues no es lo mismo una persona que tiene un poder adquisitivo para poder ir a la universidad que una persona que, por no tener ese poder adquisitivo y tener una familia con la que tiene que sacar adelante, pues se tenga que dedicar a trabajar en el campo. O sea, la sabiduría no va a ser la misma. Es verdad que el que trabaja en el campo, si tiene la actitud de mejorar y de estudiar, pues puede llegar a tener esa sabiduría. Pero la igualdad de oportunidades, obviamente, en los estratos sociales no son las mismas. Y eso hay que recalcarlo. Más que nada para que la gente tenga claro y conciencia que, aun no teniendo posibilidades, si realmente tienes la determinación de tener la actitud de mejorar, lo vas a conseguir. Que la lucha es más grande, pues lo va a ser, pero no es imposible. Gente que realmente venimos de clases humildes, hemos tenido oportunidades porque hemos querido luchar por esas oportunidades. Y dejé para el final, porque me parece muy importante, que tú puedes crecer mucho en sabiduría y ser la persona más sabia del mundo, que si no eres una persona inteligentemente emocional, no sirve. No sirve que seas muy inteligente si eres un tirano. No sirve que seas muy inteligente si no compartes tu sabiduría. La inteligencia emocional creo que es una de las facetas que más se está investigando en la actualidad, pero creo que es igual de importante que la sabiduría y la cultura. Creo que saber gestionar las emociones te convierte en sabio. Saber decidir en qué momento cuál es la emoción que tienes que demostrar, creo que puede hacer que el discurso que tú tengas que dar sea más efectivo. Hay momentos para reír, momentos para estar triste, y hay que saber elegir cuál es el momento. Creo que eso hace grandes a las personas. Tener inteligencia emocional unida a sabiduría, eso ya hace a las personas grandes. ¿Y por qué leer Las Tres Reinas? Bueno, primero porque es una novela entretenida, no es nada densa, es a ratos divertida, a ratos tierna. Tiene sus momentos, como todas las cosas que yo hago. Me gusta jugar con las emociones y con las sensaciones. También porque, como ya he contado antes, vas a aprender. A mí, de los piropos más bonitos que me han echado durante la novela es: Luis, todo lo que he aprendido con ella es que me encanta. Y entonces es una novela de aprendizaje, es una novela, es un viaje interior. Siempre he dicho que la referencia es El alquimista de Paulo Coelho. O sea, es una novela a la que se le puede extraer mucho, ¿no? Yo creo que el público que la ha leído, y por lo que ha funcionado el boca a boca, es porque es una novela de sabiduría. Y bueno, pues esta feria del Zócalo, espero que se hayan entretenido un poquito, que vibren con mis tres reinas, con mi novela, con mis personajes sobre todo, porque si ahora estamos aquí virtual, el año que viene voy a estar en el Zócalo, porque es uno de mis sitios preferidos de este planeta, lo digo de verdad. Yo desde España
siempre que he viajado a México ha sido genial y para mí la Plaza del Zócalo me transmite mucho, ¿no? Y el año que viene quiero estar ahí en la feria. ¿Con qué? Porque el año que viene aparecerá la versión juvenil de la novela, como ya dije antes, se titula Las Tres Reinas también, pero el lenguaje está enfocado un poquito a los jóvenes entre 9 y 14 años y de la mano de la editorial de Dalca, con la familia con la que tan a gusto he trabajado y que es una pena que esta pandemia nos haya separado durante un tiempo. Con la editorial de Dalca estaremos en la Feria del Zócalo. Allí les quiero ver y... ¿qué les digo? Gracias, saludos desde España y nos vemos el año que viene.